Hola a todos, yo soy Nicolás Bascal, estoy en el canal de Facundo Moroz. Muchas gracias Facu por crear esta cuestión de que podamos comunicarnos entre distintos fotógrafos y retocadores. De verdad que me parece que está genial el canal y está buenísimo que lo podamos hacer. Hoy lo que yo les voy a mostrar es principalmente cómo edito yo algún retrato, ¿sí? De una manera bastante rápida. Yo soy fotógrafo y también hago retoque digital. Soy de Cipolletti, de Río Negro. Trabajo mayormente en la ciudad de Neuquén y también me dedico a dar talleres y distintos workshops que he dado acá en la zona y también en Perú, y ahora me estoy yendo a México. Pero bueno, para eso los invito también a ver mi canal de YouTube, porque también tengo un canal de YouTube, así que después les voy a dejar todos los links. Vamos a empezar con esta imagen. Esta imagen está sacada con un ISO de 200 a una velocidad de 1/100 y a un diafragma de 6.3. Está sacada con una Canon 6D con un lente 50 milímetros, la versión del 1.8. Yo básicamente lo que voy a hacer esta foto va a ser subir un poco la luz. Sí, elegí una de las fotos que había quedado más bajas de luz para mostrar más o menos qué procesos se pueden hacer cuando tenemos que editar una foto dentro de todo rápido y que digamos esté un poco complicado de luz. Entonces subí un poco la exposición y las iluminaciones y las sombras y bajé un poco los negros, ¿sí? Y activé la corrección de perfil del lente. Entonces, antes que nada, voy a hacer control J para duplicar la capa del fondo. ¿Sí? La capa del fondo yo nunca la voy a tocar, por una cuestión de que me parece importante que tengamos siempre la capa ahí para poder visualizarla, ver cómo van los cambios, cómo va quedando. Bien, vamos a hacer una capa nueva, aparte de la capa que duplicamos, para poder ir marcando con un pincel bastante chico, y vamos a ir marcando las distintas cosas que veamos para que no se nos pasen, digamos, cosas que sí o sí yo quiero corregir. Por ejemplo, algunas arruguitas, algunas cuestiones del make-up que nos hayan quedado mal, algunas imperfecciones en la piel o en el pelo, o podría ser en la ropa. No es este caso porque casi la ropa no se distingue, pero sí, por ejemplo, las uñas había un problema ahí. Cosas que si sos fotógrafo y retocador tenés que tener muy en cuenta a la hora de hacer la sesión. Vamos a perfilar algunas cosas, ¿sí? Como por ejemplo los labios, las cejas, y en el pelo me parece que hay que arreglar alguna que otra cosa también. Una vez que yo tengo esa capa, digamos, donde son cosas que sí o sí, yo la llamo la capa recordatorio, donde son cosas que después voy a poder ver y poder chequear, y que no se me pasen por alto algunas cosas que yo veía desde el principio que estaban mal o que por lo menos había que mejorar. Vamos a agarrar en la capa de fondo y nos vamos a ir a filtro licuar. Lo primero que hago antes de cualquier cosa siempre es ir al filtro licuar y poder corregir aquellas cosas que tienen que ver con el volumen y con la forma de la imagen. Hay una nueva opción en el Photoshop CC, que es la herramienta cara. Es una de las últimas herramientas que me parecen muy útiles que han puesto y que son muy simples de usar, que básicamente te detecta el rostro siempre y cuando sea un rostro de frente o un poquito de costado, y si hay más de un rostro también los reconoce, y nos deja ya directamente posicionar algunas cosas, agrandar o achicar, ¿sí? Algunas cuestiones de la forma ya del rostro de una manera automática. Algunas cosas las hago, como las cosas más simples, las hago a través de esta herramienta, y todas las otras que me parecen como perfilar labios, perfilar cejas, por ahí arreglar algunas cosas de la nariz o de la ropa, me parece que eso sí o sí hay que hacerlo manual. O sea, lo único que hace la herramienta cara es ayudarnos un poquito para hacerlo más rápido, pero en verdad no es una herramienta que debería usarse siempre ni tampoco mucho. Lo ideal es que lo podamos hacer manual. Lo más importante para mí del retoque digital es que mientras más tiempo le pongas, mejor te va a quedar la fotografía. Por eso les aclaraba hoy al principio que este es un retoque bastante rápido, ¿sí? Donde yo lo voy a hacer muy rápido y voy a explicar básicamente lo que yo hago. Entonces corrijo algunas cuestiones de perfilado, de algunas cosas del rostro, y después me voy, por ejemplo, a arreglar las uñas, que ya tenía un problema desde el principio, como para ahorrarme una cuestión de tiempo de luego pintarlas y algo, que de todas maneras lo voy a tener que hacer, pero por lo menos ya voy delineando y delimitando hasta dónde voy a querer el color de las uñas.
Perfecto, le voy a dar OK. Ahora sí voy a agarrar la herramienta parado sobre la capa de fondo, ¿sí? Que yo la renombré como fondo licuar. Me parece muy importante siempre tener ordenadas las capas que vamos a ir usando por carpetas, por grupos y también renombrarlas a lo que corresponde para luego poder movernos fácilmente en cada una de las capas. Vamos a agarrar la herramienta de tampón de clonar, seleccionándolo con el atajo de la letra S. Entonces le voy a dar el último toque a las uñas. Si alguien no sabe usar el tampón de clonar, bueno, hay un montón de tutoriales de cómo usarlo, pero básicamente hay que apretar Alt para tomar una muestra de una parte de la foto que a nosotros nos guste o que querramos copiar, y con eso clonamos esa parte de la foto o la copiamos hacia otra. Voy a empezar con la separación de frecuencias, que les recomiendo un video que está dentro de este canal, en el canal de Facundo, que está muy bueno, que habla y explica bien la separación de frecuencias. Yo acá solamente les voy a decir qué pasos hago yo para la separación de frecuencias. Primero, duplico 2 veces la capa de fondo, ¿sí? Y a la capa de abajo le voy a poner, o sea, que es la que va a quedar al medio, le voy a poner capa baja, y la otra le voy a poner capa alta. La capa baja vamos a trabajar los colores de la imagen, ¿sí? Entonces yo lo que necesito es sacar toda la textura y que me queden más que nada los tonos. Para eso voy a ir a filtro, a desenfoque gaussiano, y voy a agregarle un desenfoque gaussiano aproximadamente de 16-18%. Y en la capa alta lo que voy a hacer es, voy a ir a imagen, aplicar imagen, y en origen lo voy a dejar tal cual está. En capa le voy a poner, le voy a seleccionar la capa baja, ¿sí? Si ustedes apretan se les va a salir un menú y les va a decir sobre qué capa quieren que trabaje esta capa. Entonces ahí le voy a poner en la capa baja, por eso es importante nombrar las capas. En el canal tiene que quedar RGB, hay que ponerle invertir, y la fusión va a ser añadir, ¿sí? Con una opacidad de 100% y una escala de 2. Una vez teniendo esta capa, lo que vamos a hacer es ponerle un modo de fusión de luz lineal. Y ahora sí podemos trabajar sobre la capa alta, ¿sí? Voy a poner Shift para seleccionar las dos imágenes, más Control G para hacer un grupo con estas dos imágenes que van a hacer la separación de frecuencias. En la capa alta pongo la herramienta de pincel corrector, que lo podemos hacer con la letra J, y tomo muestras de una textura que esté mejor a, por ejemplo, una imperfección que yo quiera corregir, y apretando Alt en una textura, tomando muestra, al igual que el tampón de clonar, borro cada cosa que me llame la atención, ¿sí? Como imperfecciones, puede ser pelo que esté sobre la cara o sobre la ropa, pueden ser manchas, arrugas chiquitas y distintas cosas que a mí me parezcan que no tienen que estar. Yo lo que necesito en una fotografía, en un rostro, en beauty, es que toda la piel tenga textura, ¿sí? Si hay una piel sin textura, es una piel sin vida, porque nosotros tenemos textura. Lo que yo voy a sacar de una foto son las imperfecciones o aquellas cosas que me llaman la atención o me desvían la atención, ¿sí? Pero no voy a quitar absolutamente todo para que quede una piel sin ninguna textura. Lo mismo, digamos, jamás voy a desenfocar la piel. No puedo ponerme a desenfocar una piel para que borrar las imperfecciones. Las imperfecciones se borran una por una con esta separación de frecuencias. Lamentablemente el trabajo de retoque no es para nada un trabajo de vago, sino que al contrario, es un trabajo de mucha concentración y de ponerse a borrar cosita por cosita y hacerlo todo manualmente. Les voy a mostrar en la capa de recordatorio más o menos por dónde debería ir la luz y la sombra, que es lo siguiente que vamos a hacer, que es la etapa del Dodge and Burn. ¿Sí? Es una etapa muy importante, en mi opinión, es la etapa más importante del retoque digital, porque es donde realmente podemos destacarnos y donde realmente el trabajo va a ser mucho más minucioso que cualquier otro. Entonces les voy a marcar más o menos con otro color por dónde tiene que ir la luz, que sería el centro del rostro, y por dónde debería ir un poco más de sombra, ¿sí? Esto porque la luz lleva las cosas hacia adelante y las sombras me las lleva un poco hacia atrás. Recuerden que cuando trabajamos con luz y sombra estamos trabajando con el volumen de la imagen.
Para trabajar las luces, ¿sí? Vamos a hacer una capa de ajuste, ¿sí? Que las encuentro abajo de las capas, una nueva capa de ajuste de curvas. Y a esa capa de ajuste, sin tocarla mucho, voy a ponerle modo de fusión trama. Esto se me va a generar una máscara. Voy a hacer primero una inversión de la máscara. La máscara es la que se encuentra al lado de la curva así que nosotros pusimos. Es esa capita blanca. Apretamos sobre la capa blanca, ponemos control I, que significa invertir. Y ahora sí, con un pincel chico, ¿sí? Con un pincel de color blanco, con una opacidad de entre 40 y 45% y un flujo de menos de 10%, yo lo que hago es que empiezo a pintar sobre todas esas arruguitas o aquellas imperfecciones que me faltaron, ¿sí? Para llevarlas un poco hacia adelante y además para empezar a darle más iluminación a la foto. Recuerden que sigo trabajando sobre textura, entonces no estoy perdiendo textura para nada, sino que lo que voy a hacer acá es iluminar. Este tal vez es el proceso más largo, lo voy a poner como en super cámara rápida para que ustedes puedan ver más o menos el proceso, porque es un poco engorroso. De todas maneras no me tomé el tiempo adecuado para corregir absolutamente al 110% la fotografía. ¿Sí? Me enfoqué en las cuestiones más simples y más importantes, ¿sí? Recuerden que la idea de esto es poder ver si tenemos que retocar una foto, por ejemplo, en un día, en una tarde, que necesitamos retocar la foto para mandarla al cliente o a quien sea, o para subirla a las redes si fuera una foto nuestra. Entonces, la idea es poder mostrarles rápidamente cómo sería la edición. Entonces yo voy a ir por todas esas partes donde me parece que falta luz, ¿sí? O donde yo quiero trabajar con más luz. Y fíjense que, por ejemplo, si tengo una arruga y yo pinto en el medio de esa arruga, que es la parte más oscura que tiene la arruga, obviamente, la arruga empieza a desaparecer, ¿sí? O otros tipos de texturas también. Entonces es importante que sepamos que el Dodge & Burn tiene ese poder. También podemos ayudarnos, ¿sí? Para el tema de trabajar la iluminación, poniendo una capa de ajuste de blanco y negro, ¿sí? Como para ver solamente la parte de iluminación. Las iluminaciones, por ejemplo, en los ojos y en los labios, yo lo que hago es darle más iluminación en el medio, ¿sí? Para que eso me genere un volumen más homogéneo y me dé la sensación de que hay algo que está más adelante que lo que está al costado, que es lo de atrás. Ahora, para darle un poquito más de iluminación a toda la foto, ¿sí? Porque recuerden que la foto, nosotros desde el principio habíamos dicho que la foto le faltaba luz. Voy a agregar una nueva capa de ajuste de curvas, pero esta sin ningún tipo de modo de fusión, sino que solamente voy a elevar un poquito más la parte alta de la curva, ¿sí? Para darle un poco más de iluminación a todo, y vuelvo a la máscara que tenía de las luces y termino de corregir por ahí las manchas más grandes o la parte más global de toda la foto que me parece que le falta arreglar. Para empezar a trabajar las sombras, porque primero trabajamos la luz y ahora debemos trabajar las sombras, yo hago una nueva capa que es una capa de un gris medio. Entonces, ¿cómo lo hago? Hago una nueva capa vacía, le voy a poner gris sombra de nombre y voy a ir a edición y le voy a poner rellenar. En el contenido voy a poner que lo rellene con un 50% gris, pero a esta capa le voy a poner modo de fusión de luz suave. Entonces, ahora con la herramienta de subexponer, sí, que la podemos seleccionar apretando el atajo de la letra O, vamos a ponerlo en el rango de medios tonos en la parte de arriba y una exposición aproximadamente de 30, de 20%, y vamos a empezar sobre esa capa a trabajar las sombras, es decir, poner sombras donde nos parece que faltan sombras, como por ejemplo en la parte de la sombra del ojo, como también podría ser en las cejas, poner un poco de sombra a los costados de los cachetes. ¿Se acuerdan que yo les decía que por ahí eso nos estiliza un poco más la cara y nos da más volumen en el rostro? Entonces, con esta cuestión voy a empezar a trabajar las sombras. De la misma manera que había dicho antes, mientras más tiempo tengamos para hacer esto, mejor nos va a quedar la fotografía, porque vamos a poder analizarla de una manera mejor y vamos a tener más tiempo para editar claramente.
Fíjense que yo lo que hago es oscurecer un poco la parte donde me parece que le falta sombra a las cejas, ¿sí? Pero después voy a dibujar un poco las cejas porque falta realmente pelo. Para darle también más volumen al pelo, voy a generar esta cuestión de darle un poco más de luz donde ya había luz, donde tiene un reflejo, y oscurecer un poquito más donde no lo había. Esto lo puedo hacer desde la capa del gris medio, o por ejemplo yo lo que hice fue generar una capa de ajuste, ¿sí? Una capa de curvas, y bajé la curva desde el punto medio, la bajé un poco para tenerla en la misma foto los tonos un poco más abajo, y en la máscara le puse control I y ahora con un pincel voy pintando y haciendo el mismo proceso de trabajar las sombras. Esto para que vean que pueden trabajar las sombras de diferentes maneras en una misma fotografía, o pueden elegir alguna de las dos para trabajar cuestiones específicas. Bien, vamos a generar la parte que nos faltaba del pelo, ¿sí? Y que me parece que en la ceja faltaban en algunas partes algunos pelitos como para que tome el mismo volumen casi toda la ceja. Entonces voy a hacer una nueva capa que se va a llamar pelo. Y lo que voy a hacer es que voy a tomar de muestra un color del pelo, ¿sí? No piensen que el pelo siempre es negro o amarillo, siempre los tonos de cada fotografía según la iluminación y todo va a ser diferente. Entonces directamente voy a tomar el color de alguno de los pelos de la ceja, y ahí voy a poner un pincel de un tamaño de 1 píxel o de 2 o 3 píxeles según el tamaño del pelo que tengamos, pero tiene que ser bien chico, y voy a comenzar a dibujar ceja donde vea que me falte, ¿sí? Para darle a esto un toque más parecido a la foto, si piensen que esto es como si estuviéramos poniendo una imagen tipo vector arriba de una foto que tenga un montón de píxeles de color. Lo que voy a hacer es que lo voy a desenfocar un poquito, y también podría añadirle a esa capa un poco de ruido. En este caso voy a desenfocar con la herramienta de desenfocar directamente, y voy a pasar muy suave por arriba del pelo. Lo mismo puedo hacer por ejemplo con las pestañas, como lo hago en este caso. Voy a agregar algunas pequeñas pestañas donde me parece que faltaban un poquito en los costados, digamos, más que nada. Se los voy a agregar con un pincel más o menos de 1 píxel bien chico, y también lo voy a desenfocar un poquito. Voy a arreglar un poco el delineado también, tomando de muestra el color del delineado, ¿sí? Lo que voy a hacer es que lo voy a pintar con un pincel, y después voy a ponerle un modo de fusión multiplicar, y lo voy a poner con un poco menos de opacidad, como para darle un poquito más de intensidad a ese delineado, ¿sí? Voy a aprovechar a pintar un poco más los labios, a darle un tono un poco más rosado, un poco más rojo, por lo que voy a hacer una nueva capa que se va a llamar labios. Voy a tomar una muestra de color y voy a jugar un poco más con un color saturado. Por lo tanto voy a pintar sobre el labio, ¿sí? Delineando el labio primero y después pintando en el relleno. Y voy a justamente a rellenar el labio para tener un tono homogéneo. Luego lo que voy a hacer es que a esta capa la voy a poner con un modo de fusión tono o un modo de fusión color, y le voy a bajar la opacidad, ¿sí? Ahora, para darle un toque final al tono de color que yo quiero en los labios, a esa capa le voy a poner un ajuste desde imagen, ajustes, tono, saturación, y voy a elegir más o menos un color que sea un poquito más saturado que el que teníamos antes. Todo esto lo voy a agrupar en una carpeta que se llama Makeup, como para más o menos darme cuenta qué es lo que estuve haciendo en esas capas. Ahora voy a poner Control Alt Shift más E para trabajar sobre un nuevo fondo. Con el tampón de clonar voy a terminar de darle un toque a las uñas, ¿sí? Que me habían quedado ahí a medio trabajar. Y lo que voy a hacer es que voy a generar una nueva capa sobre estas uñas. Y a esa capa voy a agregarle, voy a pintar sobre esa capa con un pincel. Voy a pintar tanto las uñas como el reflejo que me dan las uñas, ¿sí? Y después le voy a poner una opacidad baja para que me haga un promedio entre las uñas reales y la pintura que yo le acabo de poner.
Esto vamos a tener que terminar de corregirlo, ¿sí? Al ser una capa nueva y tenemos un pincel casi sin textura, lo que yo voy a hacer es añadirle un poco de ruido. Para añadir filtro a las uñas voy a ir a filtro, ruido, añadir ruido. Y voy a seleccionar el modo de ruido gaussiano, ¿sí? Y monocromático. Me parece importante trabajar sobre un ruido monocromático y no sobre un ruido uniforme, porque va a trabajar sobre los tonos de color también, y en realidad a mí lo que me interesa es que tenga un ruido solamente desde la parte de la iluminación. La cantidad de ruido siempre va a estar entre 1 o 2%, porque tiene que ser un ruido sutil. Ahora yo lo que voy a hacer es cambiarle también un poco el color a las uñas, porque en el momento de las fotos la verdad es que no se prestó atención a las uñas y quedaron de ese color. Pero en realidad a mí me interesaría más tener un color más frío para que contraste un poco con el tono de la piel y además tenga un poco que ver con el make-up y con la remera que tiene puesta. Entonces lo voy a seleccionar con la herramienta de pluma, ¿sí? Que la puedo seleccionar con la letra P, y voy a seleccionar cada una de las uñas y voy a hacer una nueva capa de ajuste sobre esa selección. Voy a ir a tono saturación y voy a elegir ahí un tono y la saturación y un poco la iluminación que quiero en esas uñas. Voy a elegir algo un poco más frío, medio tirando al violeta o al azul, ¿sí? Que tiene más que ver un poco con los ojos, y le voy a dar a OK. Voy a cambiar un poco el tono del pelo para unificar un poco la parte de la tintura del pelo. Hago una capa de ajuste de equilibrio de color y con control más I invierto esa capa para pintar sobre el pelo que yo quiero modificar. Primeramente tenemos que hacer el ajuste de los tonos que queremos darle a esa parte del pelo, y después con un pincel con baja opacidad, ¿sí? Voy pintando sobre donde me parece que le faltaba un poquito de calidez. Voy a hacer una corrección selectiva, ¿sí? Para corregir tanto los tonos negros como los blancos y un poco los amarillos, ¿sí? Y lo que voy a hacer es corregir teniendo en cuenta qué tono final quiero que tenga esta imagen. Tengamos en cuenta que esta ya es la parte final, ya estoy corrigiendo el color de la imagen, así que ya más o menos acá debería quedar el tono que a mí me gustaría que tenga esta foto. Voy a ponerle un poquito más de saturación o un poquito menos de saturación, un poquito más de intensidad, eso lo van chequeando según cuánto es lo que quieren. Y ahora lo que voy a hacer es enfocar esta foto. Entonces lo que tengo que hacer es a la Control Alt Shift E para combinar todas las capas que ya estuvimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Todos los retoques que hicimos. Y ahora a esa capa le vamos a poner Control J para duplicarla, y a esta duplicación que hicimos la vamos a invertir con Control I. Y a esta capa el modo de fusión que le vamos a poner es de luz intensa. Luego a esta capa voy a filtro, desenfocar más, y puedo desenfocar un poquito más apretando Control F. Cuando nosotros ya veamos varios detalles en la parte de esta capa que nos queda media gris, lo que vamos a hacer es poner Control Alt Shift E otra vez, ¿sí? Le vamos a poner modo de fusión luz suave. Y ahora vamos a ver que todo lo que nosotros desenfocamos ahora quedó enfocado, al contrario. Y vamos a ver que tenemos un enfoque súper suavizado, súper preciso. Y esto más o menos es un retoque dentro de todo rápido que yo hice sobre esta fotografía. Les voy a mostrar ahí más o menos cómo arrancamos y cómo quedó después. Primeramente espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Los invito a que me puedan seguir en mi página web, que es www.nicolasbascal.com. Bascal es con B larga. También me pueden seguir en todas mis redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram, aparezco como Nicolás Bascal Fotografía o como Nicolás Bascal solamente. Y además tengo un canal de YouTube donde hago algunos tutoriales de fotografía básica y de también lo que es retoque digital, algunos consejos, algunos truquitos y algunas cuestiones que tienen que ver con viajes. Así que sin más, espero que les sirva. Cualquier consulta me pueden consultar a mí, me pueden mandar un mensaje. Y nos estamos viendo. Gracias a todos por mirarlo, por quedarse si llegaste hasta acá. Un abrazo gigante a todos.